Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad y continuar así con este servicio de adoración. Bienvenidos todos los aquí presentes y aquellos también que siguen en sus hogares vía Facebook Live, sintonizándose. Dios les siga bendiciendo también, que se encuentren con bienestar, nuestro deseo. Y si están enfermos, que Dios les dé esa pronta recuperación. Vamos a continuar hoy en esta mañana hablando de esta clase, una descripción de Cristo por el apóstol Pablo, la parte número 4. Veíamos, hermanos, cómo allá en Filipenses capítulo 2, los versículos anteriores, el 8, vamos a ver lo que nos dice ahí la palabra de Dios, hablando también de su humillación. Estamos terminando Filipenses 2, capítulo 2, Philippians chapter 2, y versículo 8. Para recordar, ¿qué dice ahí, hermanos? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Philippians 2:8. ¿Qué dice? Hablamos de esa humillación estando en la condición de hombre. No nada más vino a ser un hombre, a tomar forma de hombre, sin embargo también vino a humillarse. Y eso fue lo grandioso de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, tomó forma de hombre en un cuerpo físico, un cuerpo humano, aprendió la obediencia y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hablábamos de esa humillación. ¿Para qué, hermanos? ¿Con qué propósito padeció? Y decíamos la semana pasada algo muy importante, en 1 de Pedro 3:18, también lo leíamos, y nos dice ahí 1 de Pedro 3:18, para recordar lo que habíamos leído y estudiado, 1 Peter 3:18, nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y nos dice ahí el propósito, bien específico. ¿Para qué dice ahí? ¿Para llevarnos a quién? Para llevarnos a Dios. Ese es el propósito específico de Cristo, para podernos llevar a Dios, siendo justificados en su sangre. To be taken to God. Por eso vino Cristo, hermanos. Y siendo la verdad, dice, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, cuando Él resucita al tercer día de la tumba. Cantamos ese himno. Cristo, la tumba, venció. Y nos gloriamos en ello, hermanos, porque si no hubiese vencido la tumba, no tuviésemos, ¿qué? No tuviésemos esperanza de salvación. Ahí está, hermanos, lo que estamos estudiando, el propósito específico, propósito firme para llevarnos a Dios. Y también Colosenses 1:20 leíamos, Colossians 1:20, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, ministerio de reconciliación de Cristo, y hace Él la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses ahí también 1:20. Y por eso es que tenemos paz. We have peace. También estudiamos Romanos 5:1, Romans 5:1, la semana pasada. Por medio de la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos quedamos la semana pasada, hermanos y amigos. Vamos a continuar después hablando de su humillación. Entraremos a finalmente la exaltación, cuando Dios exalta a su Hijo hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Vamos a leer el capítulo 2 de Filipenses otra vez, los versículos 9 al 11, 9 through 11. 9 through 11, pueden leerlo si alguien lo tiene. ¿Qué dice ahí, hermanos? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los
siendo que fue obediente hasta la cruz y muerte de cruz, siendo que cumplió todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley de Moisés, la cruz de Cristo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Quien en Cristo muere, hace a un lado el Antiguo Testamento, nos deja ese nuevo pacto en su sangre, como nos explica los evangelios, nos explican acerca de este pacto que nos deja. Hebreos también nos habla de un nuevo pacto, un mejor pacto, dice, basado en ¿qué? En mejores promesas. La promesa de salvación eterna por medio del sacrificio de Cristo, siendo que Él fue obediente y se sujetó al propósito por el cual Él había nacido. También Dios le da esta recompensa que leíamos ahí en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto fue exaltado. Es por eso que ningún hombre en este mundo puede tomar su lugar, porque a Él fue el que exaltó, no a ningún hombre en este mundo. Ningún hombre en este mundo se merece esa alabanza, esa honra, esa gloria que a Cristo Jesús se le ha dado ya por el Padre, hasta lo sumo. Y también, no nada más eso, le dio un nombre que es sobre todo nombre, right? Esa fue su recompensa, hermanos, por lo cual Él pasó en este mundo. Viene Dios y le recompensa, lo exalta hasta lo sumo. ¿De qué manera fue exaltado y recompensado Cristo hasta lo sumo? Primeramente dice que le dio un nombre, sobre todo nombre. Sobre todo nombre, el nombre más glorioso, right? A Jesús, pues no, ese era un nombre común entre los judíos, Jesús, muchos Jesuses, pero estamos hablando de Jesucristo, mucha diferencia. Ya cuando Jesucristo es una combinación de Jesús y de Cristo, el ungido de Dios. Cristo significa el ungido de Dios. Jesús, el Salvador y ungido de Dios. ¿Como quién? Pues como rey. Antes en la antigüedad se le ungía al rey, ¿se acuerdan? Con aceite. Los profetas, el primer profeta Samuel unge a Saúl, el primer rey de Israel. Se le ungía con aceite. Eso denotaba que Dios lo había escogido como el príncipe de su pueblo, en este caso Israel. Pero viene luego Cristo y le dio ese nombre, Dios, que es sobre todo nombre, right? Es el nombre más glorioso jamás pronunciado por la voz humana, Jesucristo. Porque es solo por este nombre que hay perdón para nuestros pecados, primeramente. Hay perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Hay perdón de pecados para toda persona que quiere aceptar sus condiciones para salvación. Ya no es nada más al pueblo judío. Cristo, aunque fue judío en la carne, no murió nada más por los judíos. Imagínense, hermanos, ¿dónde estaríamos nosotros? Pues ya nos quedamos afuera, ¿verdad? Pero Él murió por todos. Todo aquel que quiera ese don de salvación, ese perdón de los pecados, que acepte sus condiciones. Eso lo encontramos en Lucas 24, en the book of Luke, chapter 24, verses 46 and 47. Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy claro, Cristo les abre el entendimiento después que resucita, va y se les aparece, hasta es más, comió con ellos. Dice ahí en los versículos anteriores, right? Le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y Él lo tomó y comió delante de ellos, después de resucitado. Versículo 42 y 43, right? Y les habla y les dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Se acuerdan?
cuando yo estaba en vida con ustedes, vida física? ¿Se acuerdan? Cuando estaba yo y les hablaba y les decía, es necesario que el Cristo padezca mucho. Es necesario que este cuerpo muera. Este templo, les hablaba del templo, ¿right? Y no lo entendieron los que estaban ahí, los fariseos tampoco entendieron eso, y los discípulos, a ellos se les olvidó también. Se olvidaron de Cristo, lo abandonan, y cada quien se fue. Se fue y siguió, hermanos, en sus labores, hasta que viene Cristo y se les aparece otra vez, y les dice, ahora sí, les abrió, dice que el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y es lo que hace Dios, amigo, amiga. Cuando tú quieres encontrarle, le andas buscando sinceramente, Él te abre el entendimiento también, right? Él abre tu corazón, lo prepara, así como lo hizo con Lidia, ¿se acuerdan también? Estaban ahí esas mujeres, ahí reunidas, y a Lidia dice que Dios le abrió su corazón. Y si tú, amigo, amiga, le andas buscando sinceramente, Dios te abre también ese entendimiento para que comprendas, así como los discípulos entiendan. Mis discípulos, ya resucité como lo prometí. Y sigue diciendo ahí, ¿verdad? Así está escrito, dice, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya se cumplió, aquí estoy. Es más, ya hasta comí con ustedes. Pero ahora viene la mejor comida, que es la espiritual, right? No un pescado. Ahora viene esto que ustedes tienen que entender. Que se predicase, dice, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿de dónde dice ahí? Desde Jerusalén. Ya no es como cuando estaba en vida. ¿Se acuerdan cuál fue las instrucciones de Cristo, el mandamiento de Cristo? Que no vayasen por camino de ¿qué? De samaritanos. Todavía no era el tiempo cuando Él estaba en vida. Todavía no vayan a predicarles a ellos todavía, ni a los gentiles. Ahora sí ya resucité, ya pagué por los pecados de todos, judíos, samaritanos, gentiles, todos. Ahora sí pueden predicarles. Esa es la diferencia cuando Él está en vida y cuando Él ya había resucitado. Y Cristo les está dando esas instrucciones para que no se les olvidase, les abre el entendimiento ahora sí para que entendiesen totalmente. Y falta lo mero bueno, el investimiento del Espíritu Santo. Van a recibir poder de lo alto. Yo me voy, pero les voy a dejar un consolador. Él os guiará a toda la verdad. Por eso sabemos que este libro no tiene errores, ¿verdad? Que este libro, hermanos, no fue escrito por un ser humano, pero por divina interpretación por parte del Espíritu Santo. Y es lo que creemos. Aunque muchos lo siguen dudando, bueno, pero el que le anda buscando, Dios le abre su entendimiento. Si tú, amigo, amiga, estás buscándolo, te va a abrir el entendimiento, te va a abrir tu corazón para que recibas esa semilla y produzca frutos en abundancia. ¿Y qué se iba a predicar? Primero, arrepentimiento, metanoeo, el cambio de mente. Tienes que cambiar de mente, de pensar, de estar listo a dar el grado de 180, 180 grados, una vuelta de 180 grados. A U-turn, that's what it's called, U-turn, 180. You're going this way, U-turn, now you go this way, right? Así es el arrepentimiento. Eso es, estoy dispuesto a dar la vuelta, no seguir en la misma manera que he caminado por toda mi vida. Quiero cambiar, quiero empezar una vida nueva en Cristo. Metanoeo, arrepentimiento. Por eso es muy importante esto. Si no hay arrepentimiento en tu conciencia, en tu mente, no te bautices. No estás listo, no estás lista. Tienes que estar dispuesto, arrepentido de lo que has hecho. ¿A quién? A Dios. Primeramente.
Y el arrepentimiento, y también dice que, ¿cuál es la otra parte que se tenía que predicar? 47. ¿Perdón de qué? Perdón de pecados. Es lo que tenemos que predicar. Arrepentíos, tal y como dice Hechos 2:38, ¿no? Eso fue lo que predicó Pedro. Y Dios te perdona en las aguas del bautismo tus pecados. Tenemos que seguirlo predicando. Eso fue la comisión, la gran comisión a los apóstoles, y luego los que seguimos a ellos, usted y yo, el reino de Cristo. Nos toca ahora a nosotros seguir predicando, right? Seguir haciendo lo que tenemos que hacer, right? El perdón de pecado, dice, ¿en dónde? Ahora sí, en todas las naciones. Ahora sí, en todas las naciones, comenzando, claro, ahí en dónde, en Jerusalén. Y ahí empezó. Ahí fue donde Pedro usó las llaves del reino que se le fue dada, o se les fueron dadas por Cristo. Right? Cristo, cuando le dice en Mateo 16:18, yo también te digo, Matthew 16:18, right? Yo también te digo que tú eres ¿qué? Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego siguen ustedes leyendo lo demás. Right? A él se le iban a dar esas llaves. A ti te daré las llaves del reino. No está Pedro, hermanos, ahí arriba como muchas religiones lo pintan. Allá, ¿verdad? In the gates of heaven, opening the door to heaven. Pedro no está ahí arriba, hermanos, allá en la puerta del cielo, abriendo la puerta de la eternidad, ¿verdad? Lo hizo ya en el día de Pentecostés, aquí en esta tierra, abriendo las puertas del reino de Cristo para que pudiésemos entrar, primeramente los judíos, claro, y luego también nosotros los gentiles. Esta fue la exaltación, se le dio un nombre, sobre todo nombre, y también para que se predicase que hay perdón para nuestros pecados en todas las naciones. No se va a encontrar esta grande bendición en ningún otro nombre. No other name on this earth are you going to have this salvation. Solamente en Cristo Jesús. En ningún otro nombre, llámese Buda, no, el nombre de Buda no, Mahoma tampoco, el Papa, que se dice vicario de Cristo, tampoco, vicario significa representante de Cristo, tampoco, la Santa Muerte, tampoco, aunque la traigan ahí, ¿verdad?, en los carros a veces. La Virgen María tampoco, San Charbel tampoco, San Judas tampoco, la Virgen de Fátima tampoco, el Niño Fidencio o en algún otro. La lista sigue, hermanos. No, es en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, Cristo Jesús. Y Él se los dijo en Juan 14:6, ¿o no? Se lo dice a sus discípulos, que nada más en Él, en su nombre. ¿Qué dice ahí Juan 14:6, hermanos? Muy conocido también, John 14:6. Right? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amen. Cristo lo dijo a sus discípulos para que no se confundiesen, para que no fueran a pensar, Pedro es el favorito, porque a él se le dieron las llaves del reino. No fue en Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la confesión de Pedro. ¿Cuál confesión? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente. Right? Sobre esa confesión, sobre esa roca, Cristo era la roca, no Pedro. En el griego es Petros, es Pedro, que significa piedra. Petros, piedra. Petra. Esa sí es roca, Petra. Y esa era Cristo. La piedra angular que dice que los edificadores desecharon sobre esa piedra. Cristo Jesús. Ahí hay perdón de pecados. No en ningún otro nombre. Es el nombre que nos brinda, hermanos, acceso ante la presencia de Dios. Otra vez, como leíamos ahí en 1 de Pedro 3:18, por eso mismo, 1 Peter 3:18, ya lo leíamos, right? Para llevarnos a Dios. Por eso se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para llevarnos
a Dios, para llevarnos ante la presencia de Dios, right? Para darnos acceso ante la presencia de Dios. Access, tenemos los access passes, ¿verdad? Unos son figuras muy importantes, se les da un pase de acceso y lo traen aquí en el cuello colgando un cuadrote aquí, ¿verdad? Access, soy uno de los meros meros, ¿verdad? Y entran y van donde quieran al evento, ya sea un juego deportivo o una función, ¿verdad? Una gran gala. Access, VIP Access, y lo tiene ahí. Si no lo traes, para afuera, te sacan afuera el más grandote ahí que está ahí, ¿verdad? Para afuera si no traes ese pase de acceso. Bueno, Cristo nos dio ese pase de acceso, VIP, muy importante, nos hizo muy importantes por medio de su sangre, que no nos merecíamos, right? ¿Qué dice en Juan 14, 13 y 14? John 14, 13 and 14. Juan 14, 13 y 14. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Man, English, Maria? And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos acceso. Pueden pedirle, dice, al Padre, ¿pero qué? En mi nombre. Tienen acceso al Padre. Y todo aquel que es bautizado, bautizada para el perdón de sus pecados, tiene ese acceso. ¿Por qué? Porque Dios te da de su Santo Espíritu. Él es el que nos traduce, porque dice también el apóstol Pablo que no sabemos pedir. Otro problema. Creemos que a veces, no, qué buena oración el hermano Chávez se aventó, ¿verdad? No sabes pedir, Jorge Chávez, ni ninguno que se para aquí al frente, por más bonitas palabras que uses, hermano, no sabemos pedir. ¿Lo hace posible quién? El Espíritu Santo, la Holy Spirit. Es el que nos traduce. Es lo que quiso decir Jorge Chávez. Es lo que quiso decir Rodolfo Iván Rodríguez, o el hermano Ricky, o el hermano Ávila, o quien se pare aquí, ¿verdad? Moses Elijah, tampoco sabe pedir. Ninguno de nosotros, el Espíritu Santo lo hace posible. Y es por eso que Cristo nos da ese acceso. Y dice ahí, ¿verdad? Si algo pidiereis, y todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ah, pues yo le voy a pedir $1,000,000. Dice Cristo que lo va a hacer. No se trata de esa clase de peticiones. El libro de Santiago nos habla de eso, ¿verdad? El escritor Santiago. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pedís para vuestros deleites. Por eso no recibís nada. Hay que saber pedir también, ¿verdad? Para que también Dios nos lo conceda. Pedir sabiduría, pedir entendimiento, pedir humildad para ser igual que Cristo, right? Dices tú que eres cristiano pero no tienes humildad, no te parece nada a Cristo entonces, right? Dices que tú eres cristiano pero no hay amor ágape realmente, te estás engañando. Dices que tú eres cristiano pero no tienes ese self-control, dominio propio, entonces te estás engañando, ¿no? Hay que buscarlo, hay que seguir creciendo para que así podamos pedir correctamente, right? Y para que así Dios, el Padre, sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y por eso dice el 15, nos recuerda a Cristo. Si alguien lo tiene, lo puede leer también el 15, ¿qué dice? Verse 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. If you love me, keep my what? My commandments. ¿Quieres pedirle a Dios también? Pues guarda sus mandamientos, ¿verdad? Para que le demuestres que le estás amando. Ahí está, hermanos, y el 16 también algo en que pensar, algo en que meditar, hermanos. Dice, yo rogaré al Padre, verse 16, y os dará otro consolador. A veces decimos que les iba a dar el consolador, ¿verdad?
Pero aquí está haciendo este énfasis, otro consolador. ¿Ven ustedes? ¿Qué significa esto, hermanos? Sí, el Espíritu Santo, pero estoy enfatizando ahorita la palabra esta. ¿Isn't it? Cristo Jesús trajo consuelo, ¿no? Él es el consolador también. ¿Ven ustedes la unidad del Espíritu y Cristo que existe? Él nos trajo ese consuelo, nos trajo esa paz que Él solamente sabía dar, y venía otro que iba a consolarnos, a seguir consolándonos. Lo grandioso. El Padre también en el principio, antes que viniese Dios en forma de Cristo, ¿no era también otro consolador el Padre en el principio? Con los patriarcas, ¿se acuerdan? ¿Quién los consolaba? Pues Jehová Dios. Dios el Padre los consolaba antes de que viniese el Hijo, antes de que viniese el otro consolador también. Esa es la unidad de la deidad, the deity, the Godhead, siempre consolando. Dios no mandó a su Hijo para que el mundo fuese condenado. Vino ese consuelo de que puedes tener vida eterna en el nombre de Cristo. Estamos enfatizando el nombre de Cristo que nos brinda acceso, que puedes tú ir a Dios, ahora sí, llamarle que Abba Padre. Libro de Gálatas, la carta de los Gálatas, a los Gálatas, nos habla de esto. Dios le ha dado a Cristo también una adoración suprema. An adoration that is supreme, right? Una adoración suprema. Dios se encargará en aquel día, hermanos, en el día final, Dios se encargará de que toda criatura confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Toda nación, toda lengua e idioma va a tenerle que dar esa adoración suprema. Toda persona, mente y cuerpo, toda raza, color y forma, toda creencia, todo credo, toda religión se va a tener que doblar, va a tener que aceptar que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes. Y no hay salvación en ningún otro nombre. Todo hombre y toda mujer, porque nada más hay hombres y mujeres, eso fue lo que Dios creó, ¿verdad? Todo hombre y toda mujer, aunque te hayas hecho operaciones o lo que te hayas hecho, vas a tener que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y vas a tener que doblarte, que arrodillarte, todo rey, dirigente y autoridad. También, desde los más pobrecitos hasta los más grandiosos en esta tierra, van a tener que doblar sus rodillas. Toda criatura lo adorará como Señor, el Señor de todo el universo. Y a todo lo creado, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 5:13. Revelation 5:13. ¿Qué nos dice ahí Apocalipsis 5:13? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Todos aquellos ángeles que decidieron desobedecer también ellos tendrán que alabarle y arrodillarse, ¿verdad?, ante él. Y claro, luego hacer su condenación eterna por no haberle dado esa honra y esa gloria que se le debía de verdad. Y Dios te permite esa grandiosa oportunidad de que también tú, aquí en esta tierra, dobles tus rodillas. Aquí en esta tierra te humilles, y la humillación tuya empieza allí, en las aguas del bautismo. Ahí empieza todo.
Empieza con ese arrepentimiento, metanoeo, cambio de mente, 180 grados, y pidiendo el perdón de pecados. Porque en aquel día, dice, todo el universo, todo lo que ha sido creado, que está allá en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra, por si acaso hay duda, y en el mar también, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir estas palabras que ustedes leyeron: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Esa es la parte de la exaltación de Cristo también. Estamos hablando de su exaltación. Dios le ha dado a su Cristo también, hermanos, poder y autoridad. ¿Qué dice Mateo 28, 18? También. Matthew 28, 18. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. English. When Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Cuando dice Dios ahí que Dios lo exaltó hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo, esto es parte de exaltarlo hasta lo sumo. También le dio suma autoridad, Cristo les dice a sus apóstoles estas palabras para que ellos siguieran lo que tenían que seguir haciendo, cumplieran esa grandiosa comisión, y por la autoridad de Cristo seguimos predicando ese evangelio también. Por la autoridad de Cristo seguimos bautizando. No porque yo soy el mero mero, o me toca a mí bautizar. Siempre les he dicho a los hermanos, cualquiera que quiera bautizar, no tiene que ser el predicador. Si algún día usted tiene hijos, hermano y hermana, y ya crecen y están en el estado, y usted lo quiere bautizar como padre, amén, se ha hecho a través de los años. Algunos han notado, no, yo bautizo a mi hijo, amén, amén, qué gozo que un padre bautice a su hijo o a su hija, qué gozo. Ya lo he experimentado. Por esta autoridad que Él tiene, toda suma autoridad. Dios ha determinado entonces que toda rodilla se postre ante su Cristo, las rodillas de todo lo que está en el cielo y en la tierra y bajo la tierra. Y en 1 de Pedro 3:22, fíjense lo que nos dice también 1 Peter 3:22. 1 de Pedro 3:22. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amen. English. Who has gone into heaven and is at the right hand of God, angels and authorities and powers having been made subject to him. En aquel día, hermanos y amigos, ya no va a haber rebeldes. Se acabó. Se acabó tanto la oportunidad de ser obediente y también de ser rebelde. Ahorita está esa oportunidad para cualquiera. ¿Quieres ser obediente? Tienes esa oportunidad y hacer lo que Dios manda, ¿verdad? ¿Quieres ser rebelde, desobediente? También tienes esa opción. Ahorita. En aquel día ya no va a haber opciones. Es lo que es. Es lo que tú escogiste, porque nadie te forzó, ¿verdad? Y nadie te va a forzar, tanto a ser obediente como a ser desobediente. Por eso Dios nos dio, se le llama en inglés free will, right? Libre albedrío, de escoger lo que tú quieras, right? Porque Él ya subió al cielo y está a la diestra de Dios, right? Y esto es después del versículo 21, que siempre también hacemos referencia, hablando del bautismo. No es coincidencia tampoco, ¿verdad? Nos hace referencia el apóstol Pedro, así como en los días de Noé,
que otros también escogieron desobedecer. Dice ahí que desobedecieron, ¿verdad? El 20, los que en otro tiempo desobedecieron. Y está hablando también de esos espíritus encarcelados, a los cuales él predicó cuando él resucitó entre los muertos. Se les dio oportunidad, fíjense todavía, a esos espíritus encarcelados. Es otro tema, ¿verdad? Pero Cristo también va y les predica. Por eso Él fue y sigue siendo el Salvador de todos los que murieron también antes y no tuvieron esa oportunidad, ¿verdad? Cristo todavía va y les da esa oportunidad. Como sucedió exactamente no sabemos, pero dice que Él fue y les predicó, ¿verdad?, a esos espíritus encarcelados. Pero hablando ahora de los que estamos vivos, ya no te mortifiques de los espíritus que ya están allá esperando la segunda venida de Cristo. No te mortifiques de el alma de tu abuelito, de tu abuelita. Nos dicen siempre como que algo que los detiene, pero ¿qué acerca de mi abuelito, de mi abuelita, que no se les predicó el evangelio de salvación? Tú ni yo podemos hacer nada, ni tú ni yo. Dios, estamos en las manos todos de Dios. Ahorita preocúpate de tu salvación. Estás vivo. Dios te está llamando, Dios te está hablando. Lo demás, déjaselo a Dios. Ni tú ni yo podemos ya hacer nada acerca de esa situación individual de cualquier persona que ya no está entre nosotros. Y a Él dice otra vez, subiendo al cielo, está a la diestra de Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Por eso fue exaltado hasta lo sumo. Llegará el día en que toda criatura se va a postrar y se va a someter al Señor Jesucristo. Viene el día. ¿De qué lado quieres estar, amigo, amiga? ¿El lado de los obedientes o el lado de los desobedientes? Hay dos opciones nada más. No puedes estar neutral. No, yo me quedo neutral, como dicen algunos, ¿verdad? No, yo no voto ni por esto ni por lo otro, yo soy neutral. Ante Cristo no puede haber neutralidad. ¿Se acuerdan, ya para terminar, lo que Pilato habla y le dice a la gente que estaba queriendo y gritando: crucifícale, crucifícale a Cristo? Vamos a ver lo que dijo Pilato. Mateo 27, 22 y 23, y con eso terminamos. Matthew 27, 22 and 23. ¿Qué dice? Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Pilato preguntándole a la multitud: entonces, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Ya lo habían interrogado, ya le había hecho preguntas de toda clase, no había hallado ningún mal. Es más, su esposa le había aconsejado: tuve sueños, ¿se acuerdan? No tengan nada que ver con este justo. Hasta eso, fíjense, se nos olvida esa parte de la esposa de Pilato, ayudándole a su esposo a hacer la decisión correcta, pero tuvo miedo, ¿verdad? ¿Qué pues haré? Él tenía en sus manos esa autoridad, y que Cristo también le dijo, ¿verdad? Ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada ¿de dónde? Del cielo. Hasta eso Cristo ya le explicó. Pero él decidió, bueno, pues la gente gritaba más: se ha crucificado. ¿Qué mal ha hecho? Que le tienen tanta rabia, que lo quieren ver muerto, desaparecer de esta tierra. ¿Qué mal les ha hecho? La gente gritando: se ha crucificado. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú con Cristo, con este Jesús llamado el Cristo, Jesucristo? Esa es la misma pregunta que hoy se te está haciendo, amigo, amiga, si todavía no has escogido. ¿Qué vas a hacer con este Jesús llamado el Cristo? What are you going to do today, friend? Te hacemos la invitación de que escojas el servirle, el amarle, así como Él ya te amó, dando su vida en la cruz del Calvario.
Si tú, amigo, amiga, ya tienes ese deseo en tu corazón de obedecer a Cristo, de cambiar tu mente, de arrepentirte y de confesar su nombre, porque en ningún otro nombre hay salvación, ya lo leíamos, solamente en el nombre de Jesucristo. Si tú lo quieres confesar y empezar una vida nueva en Cristo para que Él te perdone tus pecados en las aguas del bautismo, ¿por qué no nos contactas para que Dios logre este deseo y lo convierta en una realidad? No demores, porque quizás mañana sea muy tarde. Que el Señor les bendiga, amigos y amigas y hermanos y hermanas. En esta mañana tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga.